es Begoña Galindo y en la actualidad coordino el Grupo de Movilidad Sostenible y del Futuro de Implas. Somos un grupo con diferentes conocimientos en diferentes áreas de ingeniería y de la ciencia, que nos coordinamos para dar soluciones a diferentes sectores relacionados con movilidad. Desarrollamos tanto materiales como sus tecnologías de fabricación para sectores como aeronáutica, ferroviario, náutico, espacio, incluso defensa. Hoy vengo a hablaros de la cabida, la relevancia de los materiales compuestos en el sector automoción. Para ello colaboramos con los asociados de Implas en muchos de estos desarrollos y hoy quería explicaros por qué este sector está mirando tanto a los materiales compuestos. ¿Por qué? Tradicionalmente el sector automoción ha trabajado con materiales compuestos en vehículos de competición o en vehículos de alta gama, pero ahora la necesidad se vuelve mucho más generalizada. ¿Por qué? Pues está el sector automoción inmerso en un cambio muy significativo, puede que cambie en los próximos 5 años más que lo ha hecho en los últimos 50. Tanto las políticas medioambientales que les obligan a una reducción de emisiones, como la electrificación del vehículo, ya sea por baterías de litio o por hidrógeno, los vehículos autónomos, los diferentes modelos de movilidad como el coche compartido, todo ello hace que el sector automoción esté mirando y buscando soluciones más que nunca en el aligeramiento de peso. Y ahí es donde los composites, los materiales compuestos, tienen una gran cabida. Son materiales muy ligeros y muy resistentes, por lo cual el sector automoción, que tradicionalmente ha trabajado con metales y plásticos más comunes, pues se dirige a estos plásticos, estos polímeros reforzados con fibras largas. Vamos a ver cuáles son los requisitos específicos del sector, que no lo podemos encontrar en otros sectores de movilidad. En primer lugar, sería la alta cadencia de producción. La productividad, el número de vehículos que se produce en un día es mucho mayor que el número de aviones, el número de trenes, con lo cual es muy necesario, una vez pensemos en un material, que su tecnología de fabricación sea altamente productiva. Y en segundo lugar sería el precio, el coste. Es un sector que mira muchísimo el precio de todos sus componentes y esto hay que tenerlo en cuenta. No vaya a ser que desarrollemos un material muy bueno, que cumpla todos los requisitos, pero que finalmente no pueda llegar a mercado por precio. Por estos motivos, aunque los materiales compuestos ya han sido muy estudiados, todavía queda mucho que hacer, tanto por la industria como por la comunidad científica, para poder superar los retos planteados por el sector automoción. Entonces, si estamos pensando en el aligeramiento de peso, vamos a sustituir las partes más pesadas del vehículo, vamos a desmenuzar el vehículo en sus componentes y vemos que lo que más pesa, lógicamente, es la parte estructural, la parte metálica del vehículo. Haríamos como un listado de los pesos de esos componentes y vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar a sustituir esos metales. Así pues, podríamos diferenciar 5 pilares básicos. Yo me planteo ese cambio de material, pues hay 5 pilares básicos que hay que seguir. El primero sería un rediseño de la pieza, es decir, cambiar metal por composite con la misma geometría y el mismo anclaje no suele funcionar, hay que hacer un rediseño teniendo en cuenta la fabricabilidad de ese componente y el ecodiseño, es decir, cómo se va a desmantelar después esa pieza, cuántos materiales voy a emplear, si son fáciles de separar, siempre pensando en el final de vida del vehículo. Después el diseño de la línea productiva. Desarrollamos la pieza, pero ¿qué pasos, qué fases tiene que tener esa célula de producción para tener un material muy eficiente, una tecnología eficiente de fabricación? Robótica, estaciones, comunicación, al final inteligencia artificial, que harán que nuestro material sea muy competitivo. Integración, muy importante. No es yo desarrollo mi componente y ya veremos cómo lo colocamos. No, es muy importante ver cómo lo integramos con el resto del vehículo.
Puede ser soldadura si estamos hablando de composites termoplásticos, pero si no iríamos a uniones mecánicas o uniones adhesivas. Tenemos que estudiar tanto el material como la unión con el resto de otros materiales. Sostenibilidad, claro que sí, porque al final tenemos que reducir la huella de carbono del vehículo y una de las posibilidades es introducir materiales reciclados o biobasados. La industria basada en recursos fósiles está cada vez más en extinción. Dentro de unos años vamos a mover hacia otro tipo de industria y hay que buscar soluciones. Pero además no solo eso, es que la legislación en este sector es muy específica, es decir, hay una legislación sobre el final de vida del vehículo, que además ha sido recientemente revisada, donde aumenta el contenido de materiales del vehículo que deben ser reciclados. Antes era fácil reciclando el metal solo, pero ahora ya tenemos que ir a los otros componentes y asegurar que son reciclables. Así que, bueno, y también aumentar el contenido de material reciclado desde el principio de la fabricación de un vehículo, porque, por ejemplo, está la Circular Plastics Alliance, donde es una alianza europea en diferentes sectores, incluyendo automoción, aumentar el contenido de materiales reciclados. Y, por supuesto, el precio. Hay que hacer un análisis de costes desde el principio hasta el final del proyecto. Así que estos serían los pasos a seguir para sustituir una pieza metálica por un material compuesto. Y vamos a ver los requisitos específicos, es decir, los requisitos técnicos que nos podemos encontrar a la hora de sustituir esas piezas tan pesadas en los nuevos vehículos. Pues tendríamos como unos necesarios por temas de seguridad, y otros deseables, es decir, que ya que aprovechamos que conocemos estos materiales y sabemos que tienen ventajas con respecto a los metales, pues aprovechemos esas ventajas y dotemos al material de otras funcionalidades. Entonces tendríamos como requisitos necesarios, por supuesto, la resistencia mecánica, pero puede que al analizar las partes más pesadas de un vehículo encontremos otras como, por ejemplo, la resistencia al fuego. El sector automoción nunca ha sido un sector muy estricto con respecto a esta propiedad, pero al electrificar el vehículo ya estamos en propiedades más del sector eléctrico-electrónico, con lo cual nuestro material compuesto tiene que tener una matriz ignifugada para aplicaciones como, por ejemplo, la carcasa de batería de un vehículo eléctrico. Como sabéis, la carcasa de batería de un vehículo eléctrico puede medir como 1,70 m por 1,20 m, es una pieza muy grande y tradicionalmente en sus inicios se empezó haciendo de acero, después aluminio y ahora se está estudiando la sustitución por materiales compuestos para reducir el peso entre un 50 a un 70%. Esta carcasa debe ser resistente al fuego porque bueno, al final es un equipo electrónico. Otra propiedad muy importante sería el apantallamiento electromagnético, es decir, la compatibilidad electromagnética, que un vehículo no interfiera sobre otro, si los metales reflejan la radiación, con lo cual protegen el interior de aquello que están encapsulando, pero los polímeros, los materiales compuestos, son transparentes. La fibra de carbono no, pero son en su mayoría transparentes. Está muy estudiado el apantallamiento electromagnético a bajas frecuencias, que es hasta 1,5 GHz, pero estamos hablando de vehículos autónomos y estamos hablando de 5G. Las 5G va a permitir que los datos fluyan muy rápidamente, pero tenemos que asegurarnos que esa tecnología es segura. Es decir, tenemos que estudiar el apantallamiento electromagnético a frecuencias de 20 GHz, que estamos en frecuencias 5G. Y eso todavía queda un amplio recorrido y serían proyectos de bajo TRL, porque incluso el sistema de medida tiene que ser revisado y desarrollado. Después vamos a hablar de los deseables. Podríamos, teniendo la oportunidad de modificar la matriz de este composite, pues podríamos tener superficies autolimpiables o antimicrobianas, una superficie desinfectada que siempre tenga la apariencia de superficie limpia,
puede ser muy ventajoso en un modelo de movilidad como el coche compartido, que tras un usuario tras otro siempre tenga la sensación de coche limpio, sin polvo y superficie desinfectada. Otra posibilidad sería tener una superficie calefactable. Podemos dotar a la matriz de conductividad eléctrica hasta unos niveles tal que se comporte como una resistencia eléctrica y sin incluir más peso en el vehículo, es decir, sin poner resistencias metálicas, podemos hacer que las superficies del coche sean autocalefactables. Parece mentira, pero la calefacción en un coche consume muchísima batería y es una solución muy inteligente pasar a la calefacción radiante. Después podemos también integrar sensores en la estructura del composite, dándole un mayor valor añadido, porque lo que hacemos es monitorizar la integridad del composite durante la vida de la pieza y asegurar que toda la estructura no tiene ningún concentrador de tensiones ni fallará y está en las mismas condiciones del día de la fabricación. Y por último, podríamos generar energía en la misma envolvente del vehículo. Con todo esto, al final la conclusión es que los materiales compuestos son una alternativa muy estudiada por el sector automoción. El aligeramiento de peso es un reto que se está trabajando y que se tiene que lograr. Y los materiales compuestos, tanto termoestables como termoplásticos, con sus procesos de fabricación eficientemente adaptados al sector, son una alternativa muy estudiada por la industria.